Saludos compañeros. Como parte del curso Cómo enseñar y evaluar a través del ABP y método de casos impartido por la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, los integrantes del grupo 5, Rosa Ambulay Grados, Igor Flores Guevara y César Colonia Ñique, hemos elaborado conjuntamente la presentación en video del tema Marco Teórico del ABP y método de casos. Quien les habla es Igor Flores Guevara, responsable de la presentación. Metodologías activas. En general, las metodologías de enseñanza-aprendizaje se conciben como los procedimientos utilizados por el docente para promover aprendizajes significativos. Las metodologías centradas en el estudiante se denominan metodologías activas. El ABP, el método de casos, el método de proyectos, la enseñanza por descubrimiento, el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje por competencias, entre otras, forman parte de las metodologías activas. La educación tradicional ha formado estudiantes que comúnmente se encuentran poco motivados con su forma de aprender, memorizando una gran cantidad de información, mucha de la cual se vuelve irrelevante en muy corto tiempo. Muchos estudiantes presentan incluso dificultad para razonar de manera eficaz, y al egresar no pueden asumir las responsabilidades correspondientes a su especialidad. Las metodologías activas son una respuesta a la problemática educativa expuesta y forman parte de la llamada escuela nueva o pedagogía progresista. Antecedentes. De acuerdo a Knoll, la aparición de las metodologías activas se sitúa históricamente en el movimiento de la educación vocacional, en el campo de la arquitectura y el arte que comienza en Italia en el siglo XVI y se extiende a otros países de Europa Central hasta el siglo XVIII. En contraste, Howell ubica la historia documentada de las metodologías activas en 1830, en Moscú, Rusia, en una escuela comercial e industrial donde se capacitaban ingenieros y artesanos y donde se demostró que dar a los estudiantes soluciones hechas para los problemas era manifiestamente inefectivo para el aprendizaje. Seguimos con los antecedentes. Aunque las metodologías activas tienen raíces muy antiguas, es con el movimiento de la educación progresista estadounidense encabezado por John Dewey donde esta metodología se consolida. John Dewey, el filósofo norteamericano más importante a principios del siglo XX, escribió en una de sus obras más conocidas lo siguiente: si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñamos ayer, les estamos robando el mañana. Además, anotó esta importante apreciación: aprender y hacer son acciones inseparables, que resume de manera magistral lo más esencial del ABP. Orígenes del ABP. Abraham Flexner, en 1910, propuso en su reporte sobre la educación médica que la medicina se enseñara en dos fases: la enseñanza de los procesos biológicos en ciencias básicas y la enseñanza de las alteraciones de los procesos biológicos en las ciencias clínicas. Después de usar esta propuesta por casi 50 años, se observó que esta metodología provocaba fragmentación del conocimiento. El aprendizaje basado en problemas aplicado a la enseñanza de la medicina surgió a finales de los años 60 como una alternativa a la propuesta de Flexner en las escuelas de medicina de las universidades McMaster en Canadá y Case Western Reserve en los Estados Unidos. Se considera que el ABP propicia un ambiente académico centrado en el estudiante en contraste con la memorización rutinaria inducida por la educación médica convencional. Difusión del ABP. Posteriormente el ABP se implementó en la Universidad de Maastricht en Holanda en 1974 y en las universidades de Delaware y Nuevo México en Estados Unidos y en la de Newcastle en Australia. El ABP en la actualidad es utilizado en la educación superior en muy diversas áreas de conocimiento. Cerca de 150 escuelas médicas alrededor del mundo han adoptado planes de estudios basados en problemas. En Latinoamérica, entre los centros de educación superior que utilizan el ABP se encuentran la Universidad de Londrina en Brasil, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad del Valle en Colombia, entre otras, y en Perú, las universidades César Vallejo, la Pontificia Universidad Católica, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, entre otras. Orígenes del método de casos. La técnica del caso tiene ya una larga historia en la enseñanza. La casuística, por ejemplo, típica de la filosofía escolástica medieval, no es sino la aplicación del caso para resolver problemas morales o religiosos. A finales del siglo XIX, bajo el decano Christopher Columbus Langdell, la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard introdujo la enseñanza del derecho en base a casos, que se convirtió en el modelo dominante en las escuelas de derecho estadounidenses.
Estrictamente, el método de casos se comienza a utilizar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard en 1914. El case system pretendía que los alumnos del área de leyes buscaran la solución a una historia concreta y la defendieran. Pero es hacia 1935 cuando el método se extiende como metodología docente a otros campos. ¿Qué es el ABP? Es una metodología de enseñanza-aprendizaje en la que tanto la adquisición de conocimientos, es decir, el resultado, como el desarrollo de habilidades y actitudes del proceso resulta importante. En el ABP, un grupo pequeño de estudiantes se reúne con un docente facilitador a analizar y resolver un problema seleccionado y diseñado especialmente para el logro de ciertos objetivos de aprendizaje. Durante el proceso de interacción de los alumnos para entender y resolver el problema se logra, además del aprendizaje del conocimiento propio de la materia, que interioricen una serie de competencias, tales como elaborar un diagnóstico de sus propias necesidades de aprendizaje, que comprendan la importancia de trabajar colaborativamente, que desarrollen habilidades de análisis y síntesis de la información, además de comprometerse con su proceso de aprendizaje, que es el método de casos. El método de casos, también denominado análisis o estudio de casos, es una metodología activa, centrada en la investigación del estudiante sobre una situación real y específica, el caso. Se inicia con la descripción o simulación de un caso o situación para que el estudiante sea capaz de comprender, de conocer y de analizar de manera individual todo el contexto y las variables que intervienen. Posteriormente se busca la participación activa y cooperativa de los estudiantes, generándose un diálogo democrático en pequeños grupos sobre la situación planteada, asesorados por un docente orientador o facilitador. No centra el énfasis en el producto final, sino en el proceso, seguido por los estudiantes para encontrar diferentes posibles soluciones. De esta manera, perfecciona no solo su conocimiento, sino la capacidad para lograrlo. Competencias del ABP y del método de casos. Promueven en el estudiante la responsabilidad de su propio aprendizaje. Desarrollan habilidades para la comunicación y relaciones interpersonales. Desarrollan el razonamiento eficaz y creativo, de acuerdo a una base de conocimiento integrada y flexible y bastante relevante. Trabajar en equipo para alcanzar una meta común, desarrollar un compromiso de aprendizaje crítico de por vida, promueven la capacidad de resolver problemas en distintas circunstancias, desarrollan la capacidad para tomar decisiones ante situaciones nuevas y cambiantes, promueven el aprendizaje proactivo, es decir, que el estudiante pueda fijar sus necesidades de aprendizaje en función de las deficiencias que él mismo ha detectado, que desarrollen la capacidad de autoevaluación de los aprendizajes y que incrementen su capacidad de abstracción. Ventajas y desventajas del ABP. Como ventajas tenemos que es una forma de educación activa y que brinda muchas satisfacciones, que se resuelven casos seleccionados y representativos, que promueven en el estudiante la responsabilidad por su propio aprendizaje, que estimulan el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo, que el problema al ser abierto obliga a la búsqueda de conocimiento, que el maestro se convierte en facilitador, que se desarrollan habilidades de comunicación y un pensamiento crítico, reflexivo, imaginativo y sensitivo. Como desventajas, algunos estudiantes se rezagan y no pueden seguir al resto del grupo. No se puede abarcar la totalidad de contenido del curso. Si el estudiante no se encuentra acostumbrado a una rutina, tiende a fracasar. Si los estudiantes no logran la capacidad de trabajar en equipo, se generan conflictos. Si no hay guía, el estudiante se siente abrumado ante tanta información. El maestro requiere mucho tiempo y dedicación para preparar los problemas. No siempre se logran los objetivos y el estudiante se siente inseguro acerca del conocimiento adquirido. Ventajas y desventajas del método de casos. Como ventajas, permite la aplicación de conceptos teóricos y prácticos probados en la vida real. El participante desarrolla habilidades para resolver problemas y para tomar decisiones. Favorece una participación activa y el desarrollo de habilidades en la comunicación. Se pueden replicar situaciones propias de la vida real y un caso bien elaborado, presentado y discutido refuerza el aprendizaje. Como desventajas, las múltiples soluciones ante un problema real impiden que se lleven a la práctica. Si el estudiante no se encuentra adecuadamente informado, puede divagar. El estudiante y el tutor deben tener condiciones para dinamizar el grupo y así evitar sesiones tediosas. Una situación real es muy compleja y exige mayor información para comprenderla. Los estudiantes deben tener una base de conocimientos sobre el tema y estar acostumbrados a la metodología. Las asignaturas no proporcionan suficiente tiempo para desarrollar esta cultura. Finalmente, diferencias entre el ABP y el método de casos. El ABP se origina de la enseñanza de la medicina y el método de casos de la enseñanza de las leyes. En el ABP se logra una situación problemática abierta para descubrir conocimientos y en el método de casos se busca una situación concreta para aplicar conocimientos. En el ABP hay que ampliar la información, en el método de casos toda la información está en el caso.
En el ABP no es necesario que los estudiantes tengan conocimientos previos y en el método de caso se requiere que el estudiante tenga conocimientos previos. En el ABP hay una introducción de los estudiantes a un tema determinado. En el método de caso se consolidan los conocimientos del estudiante en un tema determinado. En el ABP el trabajo es grupal con fase individual y en el método de caso es individual en pequeños grupos y con plenarias. En nombre de los integrantes del Grupo 5 se agradece su atención y esperamos sus opiniones en el foro correspondiente. Muchas gracias.